Bien amigos, reciban el cordial de la UGEL Picota. Para hoy día les hemos preparado la programación anual. ¿Cómo se hace una programación anual? Pues es muy fácil amigos. Primero vamos a ver en este papelote el ejemplo de cuáles deben ser los elementos principales que debe tener una programación anual. Primero debe tener sus datos informativos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La UGEL Picota, institución educativa, director, docente, grado y sección, localidad y lo que ustedes creen conveniente, ¿no? Luego, como número 2, debemos tener una descripción general, que es muy importante para hacer esta descripción general, tener en cuenta nuestro contexto, ¿no? Si no hay contexto, la descripción general no se puede lograr. En este caso, la descripción general está compuesta por tres elementos que nos van a nosotros facilitar para hacer todo el trabajo que viene a continuación. Primer elemento que debe tener una programación anual en esta parte de la descripción general es los propósitos del área. En la segunda parte vienen las características del contexto y, como tercero, las características del estudiante. En los propósitos del área se debe de hacer mención al propósito, justamente, ¿no? De qué área estamos hablando, ¿no? Si es de matemática, ¿no? ¿Para qué sirve la matemática? Si es de CIT, igualmente, ¿no? El enfoque del área, ¿no? Si es de matemática, igual, por ejemplo, el enfoque central en la resolución de problemas, ¿no? Y también hacer una breve referencia a nuestras competencias según el área, ¿no? Y la finalidad, ¿para qué enseñamos? ¿Para qué queremos nosotros que aprendan los estudiantes tal área? En las características del contexto, tenemos que tener nosotros, primeramente, la ubicación geográfica. Es muy importante la ubicación geográfica, saber dónde está ubicada la localidad al cual pertenece la institución educativa. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver las características principales del contexto local, ¿no? Principales oportunidades, potencialidades y sus demandas sociales, pero que sean los más saltantes, ¿no? Y luego también tenemos que ver lo relacionado al contexto nacional, ¿no? Pero no todo, sino lo que más impacta en esa localidad, ¿no? Y también el contexto global, igualmente factores relacionados con el contexto nacional, regional y local que tienen un impacto educativo. Y luego tenemos como tercer elemento de esta descripción general las características del estudiante, ¿no? Es importante hacer referencias a las características físicas, psicológicas, ¿no? Que tiene todo estudiante en esta edad de la adolescencia, ¿no? Y luego también en base a encuestas que se puede hacer a los estudiantes, en base a entrevistas a los padres de familia, entonces se puede hacer, tener ya un insumo para hacer las características de nuestro estudiante, ¿no? Saber en qué situación económica están, de qué familias provienen, ¿no? Porque nosotros tenemos pueblos donde no necesariamente son nacidos ahí, ¿no? Los estudiantes no han nacido ahí, sino provienen de otras regiones, ¿no? También vemos qué les gusta a ellos, ¿no? Qué piensan ellos de su institución educativa, ¿no? Bien, esa es la primera parte y posiblemente la más importante que una programación anual debe tener. En el siguiente párrafo vamos a ver nosotros ya un ejemplo de cómo se debe hacer una descripción general. Muy bien, veamos un ejemplo de qué debe venir en una descripción general de la programación anual. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de una localidad muy conocida en la provincia de Picota, cual es el distrito de Chamboyaco. Primeramente, vamos a ver los propósitos del área, ¿no? Como habíamos indicado, dice, la matemática tiene como propósito formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que los rodea y resolver problemas en distintas situaciones del contexto utilizando estrategias y conocimientos matemáticos a través del enfoque centrado en la resolución de problemas. Y luego tenemos a partir de situaciones de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio. Estas son las competencias. Luego dice, con la finalidad de lograr el perfil del egreso de la educación básica. Si se dan cuenta, como hemos explicado anteriormente, en esta parte está bien claro nombrar el propósito, el enfoque,
las competencias y la finalidad, ¿no? La finalidad de todo esto es justamente lograr el perfil de egreso de la educación básica. En las características del contexto, como ya habíamos indicado, hemos agarrado el distrito de Shamboyaco. Dice, la institución educativa 0771 se ubica en el distrito de Shamboyaco, provincia de Picota, región San Martín. La mayoría de las familias se dedican a la agricultura, donde predomina la producción de cacao y la crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral. Durante el mes de junio se celebran las fiestas patronales en conmemoración a San Juan Bautista. Los pobladores suelen tener dificultades para trasladarse por el mal estado de las carreteras. En época de lluvia, el río Ponaza suele aumentar su caudal, inundando las localidades aledañas. En el caserío de Bolívar se da un gran movimiento comercial por la existencia de sal en sus montañas. Se ha incrementado a 22% el embarazo en las adolescentes. Esto es muy importante, hacer referencia a lo que pasa en la comunidad y teniendo una fuente confiable, una fuente donde nosotros nos podemos solventar, decir que sí, verdaderamente pasa, ¿no? Por ejemplo, acá, fuente del INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda del año 2017. Y luego dice, he identificado un 50.1% de estudiantes con anemia, ¿no? ¿De dónde la fuente? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Veamos ahora las características del estudiante. En este caso estamos hablando justamente de Shamboyaco, ¿no? Dice, la mayoría de los estudiantes son de familias de migrantes que provienen de Cajamarca y la Sierra de Piura, con buenos recursos económicos y se dedican a la agricultura, a pesar que a los estudiantes les desagrada esta actividad. En su mayoría profesan la religión católica, utilizan la tecnología con pasión y facilidad, consideran que tuvieron dificultades en matemática y ciencia y tecnología, pero sobresalen en actividades deportivas, especialmente el fútbol y el atletismo, y actividades artísticas como dibujo, pintura y danzas nacionales. En sus ratos libres se escuchan música reggaetón. Es muy importante saber qué es lo que hacen en sus ratos libres, qué tipo de música les gusta. Piensan que a su institución educativa le faltan ambientes para sus actividades extracurriculares. Establecen fácilmente amistad con sus pares. Por otro lado, los estudiantes se encuentran en el nivel inicio en las competencias de resolver problemas de cantidad y resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y en el nivel de proceso, en las competencias de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio y resolver problemas de forma, movimiento y localización. Fíjense que acá ya estamos haciendo referencia al nivel de aprendizaje que ellos han obtenido en el año anterior. Aquí ya estamos haciendo referencia a las evidencias que hemos encontrado, ¿no? al comienzo del año en la unidad diagnóstica. Muy bien, queridos amigos, pasamos ahora a las situaciones de contexto que van a tener relación con el título de las unidades didácticas. Hay que recordar de que en la descripción del contexto nosotros hemos hecho referencias a muchas situaciones que nosotros podemos utilizar para aprovechar eso en el logro de aprendizaje de cada área. Fíjense ahora, tenemos situaciones de contexto que ya hemos visto en el papelote anterior, en la explicación anterior. Dice, celebración de las fiestas patronales de nuestra localidad. Segundo, presencia de sal en las montañas de nuestra comunidad. Inundaciones de los pueblos aledaños al río Ponaza. Mal estado de las carreteras y caminos vecinales de la provincia de Picota. Alto índice de embarazo en adolescentes. Presencia de anemia en los niños y adolescentes de la localidad. Hemos dicho bien claro, hemos hecho referencia en la descripción de nuestro contexto. Entonces, el posible título para cada unidad, ¿no?, va a salir después de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, celebración de las fiestas patronales de nuestra localidad, ya en base al área, en base a nuestras competencias. Entonces vamos a hacer un título que tenga referencia a eso. Por ejemplo, si hablamos de matemática, entonces hay una competencia que dice cantidad, donde los desempeños también hacen referencia
a ganar, perder, quitar, aumentar cantidades. Entonces podemos sugerir este título, donde dice, ¿cuánto gasta un cabezón para pasar las fiestas patronales? Entonces, se dan cuenta, ya está inmerso las competencias del área de matemática, ¿no? En este caso, como ejemplo, ¿no? Y también sin dejar de lado el contexto. Ese es lo más importante. El título tiene que tener dos situaciones, ¿no? Contexto y competencia matemática, competencia del área. Vamos con la segunda unidad. Dice, presencia del sal en las montañas de nuestra comunidad. También hemos visto nuestras competencias. Entonces, sugerimos lo siguiente. Determinamos la ubicación y las formas de nuestros minerales. Fíjense que en matemática hay una competencia que se refiere justamente a la famosa geometría, donde nosotros podemos estudiar esto con coordenadas, por ejemplo, con gráficos, ¿no? Entonces ya con el título ya nos estamos yendo más allá para ya darnos cuenta de qué competencia vamos a utilizar en esta unidad. Y así, ¿no? Por ejemplo, en la tercera dice inundaciones de los pueblos aledaños al río Ponasa. Entonces dice, por ejemplo, ¿cuántas veces habrá inundaciones del río Ponasa? ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo cuántas veces, ya estoy induciendo, ya estoy haciendo inferencias, ya estoy haciendo pronósticos. Y justamente hay una competencia donde se estudian las probabilidades, ¿no? Entonces, justamente es una palabra clave que nosotros podemos usar para hacer estos títulos, ¿no? Entonces ya sabemos de que ya nos vamos a esta competencia, ¿no? Entonces vamos a la cuarta, por ejemplo, a la cuarta unidad. Dice, mal estado de las carreteras y caminos vecinales de la provincia de Picota. Dice, entonces, mire ese título, mantenimiento de las carreteras y caminos vecinales de Picota. ¿Qué quiere decir esto? Donde aquí nosotros vamos a ver cuánto cuesta un mantenimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mantener todas las carreteras? O sea, es un título, si bien es en forma genérica, pero podemos utilizar bastantes competencias del área, en este caso de matemática, ¿no? De cantidad, podemos hacer también de gestión de datos, ¿no? E inclusive podemos hacer de regularidad de equivalencia y cambio, ¿no? Entonces es rico en este poder que tiene este título, ¿no? Vamos a ver el otro, dice alto índice de embarazo en las adolescentes, ¿no? Lo que hemos visto en la descripción. Y su título sugerente que hemos visto acá dice impacto del embarazo en adolescentes, ¿no? Cuando dice impacto, entonces estamos haciendo referencia a muchas situaciones que se puede hacer. Por ejemplo, podemos ver cuántas adolescentes pues, están embarazadas en el año 2019, cuántas han sido en el 2018, 2017, ¿no? Y cómo esto ha impactado en sus vidas, ¿no? Y cómo ellos van a tener el futuro de aquí a unos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, si hablamos de futuro, estamos pronosticando igualmente, podemos abarcar esta unidad con la competencia de probabilidades, ¿no? La competencia de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Y por último tenemos presencia de anemia en niños y adolescentes de la localidad. Igualmente, dice, la sugerencia de este título es buscando el financiamiento para una buena alimentación, ¿no? Buscando el financiamiento, ya estamos hablando de matemáticas, está más específico, ¿no? Ya estamos hablando, financiamiento quiere decir de dinero, de recursos económicos, ¿no? De cómo lo vamos a financiar esto, de repente mediante un préstamo, de repente un usurero por ahí, no sé, de repente tener un negocio, ¿no? Y donde se puede entrar también a tallar sobre los impuestos, sobre los porcentajes, ¿no? Inclusive podemos ir a entrar un poco más a la SUNAT, al IGB, ¿no? Y todo lo demás. Entonces estamos hablando netamente, por ejemplo, de la competencia de situaciones de cantidad, ¿no? Entonces, hay una tercera fila donde hace referencia a las fechas, a las posibles fechas de inicio y de término de cada unidad, ¿no? Ya ustedes, amigos, en cada institución conocen su calendarización, conocen cuántas horas llevan en el área, entonces ya eso es flexible para todos ustedes, depende de cómo están en su institución, cuántas horas y cómo ustedes dominen esta parte de planificación para que puedan determinar
el tiempo de duración de cada unidad. Entramos ahora al cuarto elemento de la programación anual, la organización de los propósitos de aprendizaje. Sabemos que los propósitos de aprendizaje, tenemos ahí las competencias y capacidades del área, los desempeños y los enfoques transversales, ¿no? Es muy importante. Entonces, en esta matriz, nosotros vamos a resumir y hacer una síntesis de todo lo que nosotros tenemos que lograr en todo el año. Entonces, veamos, tenemos acá, en competencias y capacidades del área, tenemos todas las competencias del área. En este caso, hemos puesto como ejemplo matemáticas, ¿no? Que tiene 4 competencias. Y luego, tenemos también las 2 competencias transversales. Uno es, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs, y el otro, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Estas 2 competencias transversales es para todas las áreas, ¿no? Lo que va a cambiar solamente es acá, depende de cada área. En este caso, matemática es 4 competencias, por eso hay 4 filas, ¿no? Luego vienen las competencias transversales y luego vienen los enfoques transversales. ¿Cuántos enfoques son? Justamente son 7 enfoques. Acá están los 7 enfoques. Y luego viene la última fila, es la vinculación con las competencias de otras áreas. Es importante hacer referencia porque ahora las competencias se deben mirar desde una forma global, macro, holística, no solamente de nuestra área, sino también mirar que las competencias deben ser desarrolladas por todas las áreas. Bien, acá tenemos las unidades didácticas. Miren, acá tenemos los títulos que ya hemos visto en el cuadro anterior. Por ejemplo, la primera unidad dice ¿cuánto gasta un cabezón para pasar las fiestas patronales? Y luego acá vamos a marcar con una X, ¿no? O un aspa, ¿no? ¿Qué competencia vamos a desarrollar con esta unidad? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto gasta un cabezón para las fiestas patronales? Hemos considerado de que se puede desarrollar la cantidad de resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces vamos a poner las aspas de acuerdo a dónde, a qué vamos a desarrollar, ¿no? A qué competencias vamos a desarrollar por cada unidad. Igualmente acá, por ejemplo, determinar la ubicación de las formas de nuestros minerales, ¿no? Entonces hablamos de formas, hablamos de ubicación, por lo tanto nos lleva a la competencia de resolver situación de localización, forma y movimiento, ¿no? Entonces ahí está marcado, fíjense bien, y también se puede desarrollar la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Son los que más afines están. Y así cada una de las unidades nosotros vamos a ver según la naturaleza a qué competencia va a pertenecer, ¿no? Teniendo en cuenta que por bimestre o por trimestre, es decir, por periodo, se debe desarrollar todas las competencias. En este caso, en matemática, se debe desarrollar las 4 competencias por cada periodo, si es bimestral o si es trimestral, ¿no? Bien, entonces, en esta última columna, tenemos nosotros los estándares de aprendizaje. Hemos agarrado, por ejemplo, los estándares de segundo grado de secundaria, en este caso del ciclo 6, ¿no? Del primer ciclo en secundaria, que es el ciclo 6, ¿no? Entonces, fíjense acá, tenemos las competencias, tenemos las unidades, y acá tenemos los estándares, porque es muy importante nosotros tener una visión hacia dónde queremos llegar, ¿no? Ahí están los estándares, hacia dónde es nuestra meta, porque es muy importante tener fijo este estándar, ¿no? Para saber justamente a dónde tenemos que ir, ¿no? Y así, por cuestiones de espacio, no le hemos puesto los demás, pero acá las comillas indican de que también están acá los demás estándares por cada una de las competencias, ¿no? Igualmente las competencias transversales también tienen sus estándares y están acá. Fíjense acá que la competencia transversal de gestión de su aprendizaje de manera autónoma está marcada para todas las unidades. Quiere decir que en todas las unidades nosotros vamos a desarrollar esta competencia, ¿no? Gestión del aprendizaje de manera autónoma, donde el estudiante pues tiene que fijarse metas, ¿no? En todos los cursos, en matemática, comunicación, CIT, en todas las áreas, ¿no? Por lo tanto,
una de las competencias es define metas de aprendizaje, por ejemplo acá, ¿no? Otro dice organiza acciones, ¿cómo lo va a hacer, no? Entonces, en todas las áreas se puede dar eso, ¿no? Y luego monitorea y ajusta su desempeño, o sea, evalúa si lo está haciendo bien, si hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces, esa es gestión de aprendizaje. Es para todas las áreas, repito, ¿no? Y en todas las sesiones de aprendizaje, ¿no? En cambio, en esta competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, en las unidades donde más o menos podemos nosotros relacionar con la tecnología, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esto, donde ahí también hay que ver factores de la institución educativa. Si la institución educativa, por ejemplo, tiene, vamos a decir, internet, tiene una sala de cómputo, tiene profesores de computación, entonces es más fácil desarrollar esta competencia, ¿no? Donde hay, se puede desarrollar en todas, ¿no? Pero donde no hay esas facilidades, ¿no? Esa implementación, entonces se puede elegir las que se puedan, ¿no? Lo que vemos acá no solamente es el internet, ¿no? De lo que vienen a las computadoras, a las laptops, también se puede generar este desarrollo de esta competencia por medio de los celulares, ¿no? Ahora, ¿quién no tiene un celular? Todo el mundo tiene un celular, los chicos tienen celulares, entonces es muy fácil también crear esos círculos de aprendizaje mediante la tecnología, ¿no? Entonces, la última parte, o la penúltima parte, dice los enfoques transversales, ¿no? Acá tenemos los 7 enfoques, igualmente vemos las unidades, de acuerdo a cada unidad, de acuerdo a la naturaleza de cada unidad, a cuál de los enfoques transversales pertenece más o menos, ¿no? Se relaciona. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto gasta un cabezón para pasar las fiestas patronales? Consideramos de que se puede desarrollar o se puede ver en este caso, ¿no? El enfoque intercultural. Ustedes saben que las fiestas patronales pues, es una cuestión cultural de cada localidad, ¿no? Y es muy importante resaltar esta cultura que tiene cada pueblo, ¿no? Y en cada pueblo también, como ustedes han visto en el ejemplo, no solamente hay los que han nacido ahí, sino que también hay gente que proviene de otros sitios, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a ver otra situación por ahí. A ver, impacto del embarazo en adolescentes. Fíjense en donde más o menos se relaciona con qué enfoque transversal, ¿no? Impacto del embarazo en adolescente, hemos considerado 2. La tercera, en este caso, enfoque de derechos. ¿Por qué enfoque de derechos? Porque toda adolescente que esté embarazada pues tiene los mismos derechos e inclusive algunas preferencias todavía, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, tener las mayores facilidades para que se desarrollen normalmente durante su embarazo, ¿no? Y que no sufra ninguna discriminación, por ejemplo, ¿no? Ninguna situación que vea disminuido su logro de aprendizaje, ¿no? Y también hemos considerado, por ejemplo acá tenemos 3, 4, 5, 6, la sexta, en este caso, el enfoque orientado al bien común, ¿no? Hay que tratar de que todos estemos muy bien en la institución, especialmente los estudiantes, ¿no? Y así los enfoques transversales van a ser relacionados de acuerdo a la naturaleza que tenga cada unidad, ¿no? Cada unidad. Muy bien, y por último tenemos la vinculación con las competencias de otras áreas. Como les había indicado anteriormente, ¿no? Las competencias se van a desarrollar pero en forma holística, no solamente mirando de nuestra área, sino teniendo en cuenta las demás áreas. Por ejemplo, la primera unidad que dice ¿cuánto gasta un cabezón para las fiestas patronales? Podemos nosotros darnos cuenta de que se puede también abordar desde religión, ¿no? Con una competencia donde dice construir su identidad, ¿no? Ustedes saben, las fiestas patronales es propio de un pueblo, por lo tanto es parte de su identidad, ¿no? Y así podemos estar mirando, por ejemplo, dice, a ver, otro por ahí, ¿cuántas veces habrá inundaciones de los ríos, del río Conasa, ¿no? Entonces, ¿quién puede, con qué otra área se puede vincular, ¿no? O sea, con qué otra área puede agarrar esta unidad? En esta caso hemos considerado ciencia y tecnología, donde hay una competencia en esta área que dice diseña prototipos de soluciones de problemas, ¿no?
Si tenemos inundaciones, por ejemplo en CIT, pueden ellos crear una situación donde, un invento, vamos a decir, hacer un invento, ¿no? donde se pueda solucionar estas inundaciones, ¿no? Entonces es importante tener en claro esta vinculación que debe tener con cada una de las demás áreas que se desarrollan en ese grado. Pasamos ahora al quinto elemento fundamental de una programación anual, lo que es referente a la evaluación. Si bien es cierto, los documentos de trabajo que nos manda el Minedu nos sugieren esto hacer en forma descriptiva, ¿no? Cuando es una programación anual, pero la sugerencia de la UGEL Picota es la siguiente, ¿no? Que se puede hacer un cuadro teniendo en cuenta los criterios de evaluación, ¿no? que viene a ser en este caso las competencias y sus capacidades, ¿no? Teniendo en cuenta también las evidencias o producciones o actuaciones que deben tener los estudiantes en cada unidad y los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, tenemos acá, para la primera unidad dice, ¿cuánto gasta un cabezón para pasar las fiestas patronales? ¿No? Ahí están las competencias que ha desarrollado esta unidad, ¿no? En este caso cantidad y gestión de datos, y su evidencia o su producto que nosotros queremos que los estudiantes tengan es, por ejemplo, un presupuesto para las fiestas patronales, ¿no? ¿Y con qué vamos a evaluar este presupuesto? Hemos considerado una rúbrica. Y así, todas las unidades con sus competencias, ¿no? Y sus evidencias o productos, y también con qué instrumento lo vamos a evaluar a esa evidencia o esa producción o ese producto, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver los demás. En este caso, por ejemplo, dice buscando el financiamiento para una buena alimentación, ¿no? ¿Con qué competencias hemos desarrollado esta unidad? Tenemos cantidad y tenemos forma, movimiento y localización, ¿no? ¿Y cuál va a ser su producto? En este caso va a ser los trípticos sobre platos nutritivos, que va a contener toda la información. En este caso, como es de matemática, pues tiene que tener datos específicamente de precios, de cómo lo podemos nosotros financiar, ¿no? Y cómo lo vamos a evaluar esos trípticos. Justamente hemos considerado una rúbrica, ¿no? Bien, amigos, el siguiente elemento es materiales y recursos educativos, como elemento número 6, donde hay que hacer referencia a los materiales educativos y a los recursos educativos, ¿no? Considerando que los materiales educativos son los que te van como docente, ¿no? A apoyar posiblemente en muchas clases, ¿no? No solamente en una clase. Por ejemplo, tenemos balanzas, pelotas, cronómetro, planisferio, calculadoras científicas, algeplanos, geoplanos, equipos audiovisuales, laptops, etcétera, etcétera, ¿no? Y como recursos educativos, consideramos que se debe considerar los recursos fungibles, materiales fungibles, ¿no? Por ejemplo, cartulinas, papeles, pegamentos, tijeras, témperas, plumones, palitos de chupetes, sorbetes, el GeoGebra, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos el séptimo elemento, que es las referencias bibliográficas, ¿no? En esta parte hay que hacer referencia a la bibliografía que va a usar el estudiante y el docente, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta bibliografía puede ser impreso o puede ser también en forma virtual, ¿no? Hay que hacer referencia a los textos impresos, también a los virtuales, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Las páginas web del internet que nos puede dar, ¿no? Igual para el docente, ¿no? Y luego viene el lugar y fecha, ¿no? Ese depende de qué localidad, ¿no? Lugar y fecha es importante para saber cuándo se ha entregado esto, y luego esto puede ir reajustándose, ¿no? Y por último, bueno, la firma del docente, el autor de esta programación, y el director que le da el visto bueno de esta programación, ¿no? Muy bien, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este material, y esperando de que les vaya a servir en su planificación curricular de este año 2019.